Tú que sientes el peso del deseo en los huesos y en la mente, sabes que hay noches donde la carne habla más fuerte que el alma. No es solo atracción, es un lenguaje antiguo que clama por recordar su sentido perdido. En cada impulso que te quema, en cada pensamiento que intenta dominarte, hay una puerta invisible que se abre o se cierra. El sexo mal usado no destruye por su acto, sino por su dirección. Cuando no hay conciencia, la energía que pudo elevarte te arrastra al fondo. El cuerpo se convierte en templo profanado, en altar del olvido, porque el placer sin alma no libera, ata, te hace esclavo de una necesidad que nunca se sacia y transforma el fuego sagrado en humo espeso que ciega. Lo que debía ser comunión con lo divino se vuelve repetición vacía, una búsqueda sin fin de algo que no está en otro cuerpo, sino en el tuyo. Pero hay quienes un día despiertan, aquellos que, tras perderse en su propio deseo, comienzan a escuchar el silencio que queda después del exceso. Tú que estás aquí, no lo haces por casualidad. Este mensaje no busca juzgarte, sino recordarte, porque el sexo no es enemigo, es llave. La diferencia está en la mano que la sostiene. Si la mueve la inconsciencia, la puerta se cierra. Si la guía el espíritu, el portal se abre. En ese instante, la energía deja de ser impulso y se vuelve revelación. Así comienza el camino del elegido, cuando comprende que incluso su deseo tiene una misión. Suscríbete si sientes que este mensaje resuena contigo, no por seguir un canal, sino por caminar junto a quienes están recordando el poder de lo invisible. El deseo no es el enemigo. Lo que lo corrompe es el olvido de su propósito, porque en su origen, el deseo no fue creado para poseer, sino para unir lo que el ego separó. Sin embargo, el hombre moderno lo convirtió en moneda, en arma, en anestesia. Busca en cuerpos ajenos lo que perdió dentro de sí, la conexión con lo eterno. Así, el sexo inconsciente se convierte en una fuga constante del vacío interior. Cada encuentro sin alma deja una huella, una pérdida sutil de energía que no se ve, pero se siente. ¿Te lo has notado? Ese cansancio inexplicable después del placer inmediato, esa sensación de haber tocado algo sagrado y haberlo profanado al mismo tiempo. Es el alma avisando que el acto fue físico, pero no espiritual, que lo que diste fue fuerza vital, no amor, que cada orgasmo inconsciente es un sacrificio en el altar de tu propia inconsciencia. Y sin embargo, cuando el deseo es recordado, cuando vuelve a su naturaleza divina, se transforma. Ya no es impulso, sino comunión. Ya no pide entrega. En el sexo consciente, el cuerpo se convierte en canal, no en prisión. La respiración se vuelve oración y el otro deja de ser objeto para convertirse en espejo. Porque allí donde el placer y la presencia se encuentran, la energía asciende. No destruye, purifica. En ese instante lo que antes era carne se vuelve luz, y lo que antes era fuego se convierte en dirección. Quien aprende a amar desde la conciencia no busca consumir sino expandirse. Comenta si alguna vez has sentido esa diferencia, ese instante donde el deseo dejó de ser necesidad y se volvió despertar, porque ese es el signo de que el portal ya comenzó a abrirse. Toda energía tiene un destino, y la sexual es la más cercana al origen, la chispa misma del Creador que decidió dividirse para conocerse. No existe otra fuerza tan pura, tan salvaje y tan sagrada al mismo tiempo. Por eso, quien no la entiende, la teme o la usa sin dirección, termina prisionero de ella. En la historia del espíritu, no hay mayor batalla que la del hombre contra su propio fuego interior. La mayoría lo reprime y se marchita. Otros lo desperdician y se vacían, pero unos pocos, los elegidos, lo transforman. Comprenden que el deseo no es un pecado que deba negarse, sino un poder que debe redimirse. Cada vez que elevas la energía sexual en lugar de drenarla, estás reconstruyendo el puente entre lo humano y lo divino. Ese puente es invisible, pero cuando se activa lo sientes. El cuerpo se llena de una paz ardiente, un silencio lleno de fuerza, un fuego que no quema, pero purifica. No se trata de huir del placer,
sino de convertirlo en oración. El sexo consciente es alquimia, es la transformación del instinto en intuición, del deseo en visión. Es el momento en que la carne deja de ser cárcel y se vuelve vehículo. Allí, cada toque puede ser una revelación, cada respiración, un mantra, pero solo quien está presente puede sostener ese fuego sin que lo consuma, porque el placer puro no destruye, expande. La energía sexual, cuando es guiada por el alma, no busca descarga, busca ascenso. Es la misma fuerza que puede crear vida o crear conciencia. Por eso, los antiguos sabios la llamaban el fuego de los dioses. Y no estaban equivocados, porque cuando ese fuego se enciende en ti sin dominarte, el universo entero empieza a responder a tu vibración. Cuando el fuego interior se purifica, se convierte en magnetismo. La energía sexual que antes te arrastraba hacia la dispersión comienza a atraer hacia ti lo que vibra con tu propósito. Ya no es un impulso que busca salida, sino una frecuencia que irradia poder. Las personas lo sienten sin entenderlo. Te miran distinto, no por tu cuerpo, sino por la vibración que emana de tu presencia, porque la verdadera sensualidad no nace de la piel, sino del alma que está en paz con su fuego. Es el brillo sereno de quien ya no necesita seducir, porque su sola existencia es una invitación al misterio. Y es ahí cuando el sexo se vuelve oración silenciosa, una comunión con el universo que trasciende el cuerpo, el género, el tiempo. Quien domina su energía sexual domina la ley del deseo, no porque renuncia al mundo, sino porque deja de mendigarle lo que puede crear desde dentro. Ese magnetismo espiritual es la señal de que el elegido ha recordado su origen. No se trata de represión ni de exceso, sino de presencia. La energía sexual consciente no se guarda, se dirige, se transforma en creatividad, en visión, en palabra que sana, en mirada que despierta. Es el mismo fuego que arde en los profetas, en los artistas y en los amantes verdaderos. Todos beben de esa misma fuente, solo que con diferentes propósitos. Cuando tú aprendes a usarla, comienzas a manifestar sin esfuerzo, porque el universo responde a quien vibra con su propósito, no a quien lo suplica. Esa es la diferencia entre el deseo humano y el deseo divino. Uno pide, el otro crea. Por eso, cada vez que eliges la conciencia sobre el impulso, estás abriendo un portal, no hacia otro mundo, sino hacia la verdadera dimensión de tu propio ser. Cuando el fuego interior se vuelve consciente, el amor deja de ser una búsqueda y se transforma en presencia. Ya no se trata de encontrar a alguien que te complete, sino de compartir desde la plenitud. Porque quien domina su energía, ya no ama desde la carencia, sino desde la abundancia del espíritu. El sexo consciente es el encuentro de dos seres que no se necesitan, pero se eligen. Dos energías que no se devoran, sino que se reconocen. Y cuando eso sucede, la unión física se convierte en un espejo de la unión divina. La respiración se sincroniza con el ritmo del universo. Los cuerpos se funden sin perder su individualidad, y lo que antes era deseo se vuelve devoción. El alma recuerda que amar no es poseer, sino permitir que la otra persona sea libre dentro de ti. Porque en ese instante, el amor ya no busca seguridad, busca expansión. Solo quien ha pasado por el fuego de su propio deseo puede sostener el amor consciente. No es un amor fácil ni predecible, porque requiere presencia, vulnerabilidad y verdad, pero su poder es inmenso. Cuando dos seres despiertos se unen, generan una corriente energética capaz de alterar su entorno. Son como dos llamas que, en lugar de consumirse, se alimentan mutuamente. En esa unión, la sexualidad se vuelve oración compartida, un canal abierto hacia lo eterno. No hay culpa ni necesidad, solo gratitud. Cada caricia se vuelve un acto de creación, cada mirada una plegaria, y es en ese punto donde el elegido comprende que el amor y el sexo no son opuestos, sino las dos alas de un mismo vuelo. Allí el cuerpo ya no es prisión, sino templo, y quien aprende a amarse así, comienza a sanar las memorias antiguas de dolor, culpa y separación. Cada acto de inconsciencia deja una huella en el alma,
y el cuerpo, que es su archivo silencioso, guarda esas memorias como ecos de placer mezclados con dolor. Por eso muchos cargan culpas que no entienden, vacíos que no se explican, miedos al contacto o a la entrega. No son de ahora, son heridas antiguas, heredadas de generaciones que usaron el sexo como dominio, como castigo o como escape. El sexo inconsciente repite la historia, el sexo consciente la reescribe. Porque cuando uno se entrega con plena presencia, está diciéndole a su linaje, la culpa termina aquí. En ese momento, lo que antes fue deseo se convierte en ofrenda. Las células lo sienten, el alma lo sabe. Algo cambia en lo invisible. Las energías estancadas comienzan a fluir. Las memorias densas se disuelven. Y tú te vuelves puente entre lo que dolía y lo que vuelve a nacer. El sexo consciente no es solo un acto de placer sagrado, es una ceremonia de reconciliación. Cada respiración compartida limpia una historia, cada mirada sostenida redime una culpa. En el silencio posterior, cuando el cuerpo tiembla y el alma se abre, se siente la presencia de algo más grande, la energía divina que observa a través de ti. Ese instante no puede fingirse ni repetirse, solo experimentarse. Es el punto donde la materia y el espíritu se abrazan sin palabras. Muchos lo llaman éxtasis, los antiguos lo llamaban iluminación. Porque es el mismo fuego que purifica el karma, que sana la herida original de separación entre lo humano y lo divino, y así, poco a poco, el elegido deja de ser víctima de su historia para convertirse en guardián de su energía. El fuego que antes lo destruía, ahora lo cura. Cuando la energía deja de buscar salida y aprende a ascender, el cuerpo se convierte en instrumento de creación. Lo que antes era impulso ciego se vuelve dirección luminosa. Empiezas a notar que tus pensamientos tienen más fuerza, que tus palabras crean, que tus silencios atraen. No es magia, es física espiritual. La vibración del deseo elevado mueve la materia. El sexo consciente, cuando se integra, despierta la capacidad de manifestar desde la coherencia. Ya no deseas desde la falta, sino desde la plenitud. Lo que buscas llega porque tú ya eres la frecuencia de aquello que llamas. La energía sexual transmutada es la misma que los sabios antiguos usaban para curar, para escribir, para crear obras que atravesaron los siglos. Es el fuego de la inspiración divina. Por eso el elegido no necesita dominar a nadie, solo a su propia energía. En ese dominio silencioso reside el verdadero poder. Cuando aprendes a retener y redirigir tu energía vital, tu mirada cambia, tu voz cambia, tu presencia cambia. El mundo responde distinto porque ya no estás disperso, te vuelves un campo magnético de claridad. Todo lo que haces lleva una huella de propósito. Ya no buscas placer por escape, sino por expansión. Ya no amas para llenar un vacío, sino para multiplicar la luz. Esa es la verdadera alquimia, transformar lo que antes era deseo en destino. El sexo consciente, vivido como arte sagrado, te conecta con la inteligencia divina que ordena el universo. Cada elección, cada pensamiento, cada acto, se impregna de intención, y el alma, liberada del peso de la inconsciencia, comienza a crear sin miedo. Así se manifiesta el poder del elegido, no imponiendo sino recordando, no conquistando, sino encendiendo lo que toca con su fuego interior. Cuando la energía sexual se eleva y se mantiene en equilibrio, el alma comienza a escuchar un nuevo lenguaje. Ya no es el cuerpo quien pide, sino el espíritu quien guía. El deseo se vuelve brújula. Lo que antes te empujaba hacia el placer, ahora te orienta hacia la verdad. Empiezas a sentir que cada impulso tiene un mensaje, que cada atracción es un reflejo de lo que aún no has integrado. Comprendes que nada es casual. Las personas que aparecen, los vínculos que se cruzan, las experiencias que te tientan, todas son lecciones de energía. El elegido ya no rechaza ni se entrega ciegamente, observa, transforma, trasciende, porque sabe que el poder no está en controlar, sino en comprender.
y quien entiende la naturaleza del deseo deja de ser su prisionero. Entonces la energía deja de pertenecerle, se convierte en fuerza del alma que fluye hacia lo que debe despertar en el mundo. Desde ese punto, el sexo consciente deja de ser una práctica y se convierte en una forma de estar en la vida. El fuego interior se vuelve luz que guía, mirada que sana, palabra que revela. El elegido se convierte en guardián del equilibrio entre el instinto y la conciencia. Su sola presencia enseña, porque quien ha purificado su deseo vibra en una frecuencia que disuelve la confusión en los demás. No necesita hablar del amor, lo encarna. No predica la pureza, la irradia, y sin proponérselo se convierte en maestro, no por superioridad, sino por coherencia. Su fuego ya no consume, ilumina, ya no busca placer, sino propósito. Y en ese punto lo humano y lo divino se reconocen dentro del mismo cuerpo. El sexo ya no es un acto, sino un estado de comunión con el todo. Llega un momento en que el fuego deja de arder y empieza a brillar. Es el punto donde ya no existe la lucha entre el cuerpo y el alma, porque ambos recuerdan que son uno. Allí, el deseo se vuelve silencio, y el silencio, poder. La energía ya no sube ni baja, simplemente fluye como una corriente eterna que sostiene tu existencia. Eres puente entre cielo y tierra, entre materia y espíritu. Lo que antes te dominaba, ahora te obedece, no por represión, sino por entendimiento. Has comprendido que el verdadero control no es negación, sino conciencia. En ti el placer ya no es culpa ni pecado, es gratitud. El sexo ya no es impulso, es oración en movimiento. En ese estado, todo lo que haces vibra con propósito. Hablar, crear, tocar, respirar. El fuego sagrado se ha vuelto parte de ti, y a través de ti, la divinidad experimenta el gozo de habitar la forma. El elegido no huye del mundo, lo transforma con su presencia. No predica dogmas, irradia coherencia. Porque cuando tu energía vital está en paz, tu sola existencia es una enseñanza silenciosa. Eres testimonio viviente de que el deseo puede redimirse, de que la carne puede ser templo, de que el amor puede ser fuego sin quemar. Todo lo que tocas florece, todo lo que entregas se multiplica. Ya no buscas iluminación, la recuerdas. Has vuelto al origen, pero esta vez consciente de él. En ti, el sexo, el alma y la creación se funden en un mismo acto, y al hacerlo, el universo se reconoce a sí mismo a través de tu mirada. Ese es el verdadero significado del sexo consciente, no una técnica, sino un estado de comunión constante con la fuente que te creó. El portal no está fuera, nunca lo estuvo, siempre estuvo en el punto exacto donde el deseo se une con la conciencia, allí donde el fuego encuentra dirección y el alma encuentra cuerpo. El sexo consciente es ese umbral que separa la inconsciencia del despertar. Quien lo cruza ya no vuelve a ser el mismo porque ha visto el rostro de lo sagrado en el reflejo de su propia carne. Ha entendido que Dios no se esconde en los templos, sino en la unión verdadera, en el instante en que dos almas se miran, sin máscara, y reconocen que son una sola energía jugando a dividirse. El elegido no teme a su deseo, lo honra. Sabe que cada impulso, cada latido, cada temblor es la vida misma llamándolo a recordar. Por eso ya no huye ni se entrega ciegamente. Transforma, eleva, bendice. El fuego que antes consumía ahora ilumina. El cuerpo que antes caía ahora asciende. El amor que antes dolía ahora crea mundos. Y así, el elegido se convierte en guardián del fuego divino. Lo sostiene con humildad, lo ofrece con respeto y lo entrega como medicina, porque entendió que el placer no era el fin, sino el vehículo, que el deseo no era el enemigo, sino el mensajero, y que el verdadero orgasmo no sucede entre cuerpos, sino entre almas que despiertan juntas. Allí el tiempo se disuelve, la culpa muere y el espíritu renace. Ese es el portal, el instante en que recuerdas quién eres y qué haces aquí. Si llegaste hasta este punto, no es casualidad,
Estás siendo llamado a cruzar esa puerta, no para negar tu deseo, sino para consagrarlo. Suscríbete, comparte esta palabra y lleva este fuego contigo, porque el sexo mal usado cierra caminos, pero el sexo consciente abre portales, y el tuyo acaba de empezar.